Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra live del día de hoy. Yo soy Tatiana Méndez, yo soy gerente de soporte para The Instruments para América Latina. Para aquellos que no conocen, The Instruments es una compañía global que desarrolla herramientas para investigación y enseñanza para el área de la salud. Y en ese periodo de pandemia estamos invitando a profesores y investigadores para que hablen un poco de su trabajo acá en nuestro canal, ¿okay? Para que puedan compartir un poco de su conocimiento con nosotros. Y el día de hoy tenemos un gran placer en traer e invitar a profesor doctor Henry Humberto León Ariza, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Fisiología y profesor asociado y jefe del Departamento de Morfofisiología de Facultad de Medicina de Universidad de La Sabana. El doctor Henry León va a hablar sobre el pasado, presente y futuro de la evaluación de la actividad autonómica usando variabilidad de la frecuencia cardíaca. El doctor Henry León es licenciado en Educación Física, médico cirujano, doctor en biociencias, además de presidente de la Asociación Colombiana de Fisiología y profesor de la Facultad de Medicina. Perdón. Contamos entonces con el apoyo siempre de la Asociación Colombiana de Fisiología, para la charla de hoy, y también con nuestro distribuidor local para Colombia, es Didac Libros, que trabaja en conjunto con nosotros hace muchos años. The Instruments tiene distribuidores en todos los países de Latinoamérica. Para Colombia, nuestro distribuidor local es Didac Libros. Si usted es de otro país y tiene interés en conocer un poco de nuestros productos, póngase en contacto con nosotros, que ahí vamos a indicar nuestro representante local. ¿Okay? A lo largo de la presentación del doctor Henry León, ustedes pueden poner sus preguntas ahí en campo de chat de YouTube, que nosotros vamos a contestar todas las preguntas al final de la presentación. Nosotros hacemos el marketing de nuestras lives, de nuestros eventos online por nuestras redes sociales. Entonces, estamos en Instagram como The Instruments LA y Facebook, LinkedIn como The Instruments Latam, así como acá en YouTube estamos como The Instruments Latam. Son por esos canales de nuestras redes sociales que nosotros hacemos la difusión y divulgación de nuestros eventos. Entonces, por favor, síganos ahí por nuestras redes sociales, inscríbanse acá en nuestro canal de YouTube, que es por donde se van a recibir las notificaciones para nuestros eventos y nuestras lives. ¿Okay? Tuvimos muchas inscripciones también para la live del Dr. Henry León desde Brasil. Entonces, si usted es brasileño y quiere hacer cualquier pregunta, puede hacerla en inglés o en español, o en portugués, perdón, que vamos a podemos traducir y traemos para el Dr. Henry León contestar. ¿Okay? Entonces, un gusto, un placer y muchas gracias, Dr. Henry León, por compartir su conocimiento con nosotros en el día de hoy. Y voy a dejarlos entonces con el doctor. Y si tiene cualquier duda o cualquier pregunta, por favor, póngase acá en campo de chat, que al final vamos a contestar cada una. Bueno, Tatiana, muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias. Voy en este momento a compartir mi pantalla y quiero que me confirmen si se ve la presentación en este momento. Sí la ve, doctor. Muy bien, Completamente. perfecto. Vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces, bueno, ya luego de esa gran presentación, efectivamente, esta es una charla que cuenta con la colaboración de la Asociación Colombiana de Fisiología y obviamente con la Universidad de La Sabana, de donde es la institución en la cual yo trabajo, en donde además desde hace ya algunos años, en el Departamento de Morfofisiología, hemos venido trabajando en investigación centrada en gran medida en la evaluación autonómica y específicamente en variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y lo que quiero el día de hoy es
contarles un poquito de esa experiencia del laboratorio, de los trabajos que hemos hecho y cómo evidenciamos a partir del trabajo colaborativo, cómo evidenciamos un poquito ese pasado, ese presente y ese futuro. Y al final, pues uno de los objetivos fundamentales es a partir de esa información recopilada durante varios años de trabajo, pues dejar como algunas recomendaciones o sugerencias que puedan servir a otros investigadores que quieren trabajar en este tema para obviamente fortalecer su trabajo. Y el orden en general de esta charla, básicamente lo que voy a hacer primero es digamos que una visión un poquito histórica de dónde sale la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca dentro del estudio, para luego meternos un poquito en qué es eso de la análisis de la variabilidad. Tal vez no voy a dedicarle mucho tiempo ni mucha profundidad al tema y después de ello vamos a hablar un poquito de qué hemos hecho en la facultad. Declaro de todas maneras, que a través de mis conflictos de interés, que no trabajo ni para Didac Libros ni para AD Instruments. Sin embargo, sí, como les decía, pues los equipos de AD Instruments han sido los que hemos utilizado en nuestras investigaciones científicas y por supuesto que tendré que hablar de ellos en algún momento. Cuando uno habla un poquito de análisis como de la historia, obviamente, de la actividad autonómica y de la evaluación de la actividad autonómica, digamos que uno de esos primeros orígenes que es muy interesante es cómo en la China antigua, ¿cierto? Y de hecho en las medicinas clásicas, como la Grecia, por ejemplo, como en Grecia, por ejemplo, se le prestaba un tributo interesante y el análisis, por ejemplo, del pulso era algo que se hacía de una manera absolutamente rigurosa y absolutamente concentrada. Aprovechando incluso el hecho de que no habían mecanismos para medir el tiempo, no habían relojes, no habían cronómetros, las descripciones antiguas del pulso hablan no tanto de sus características cuantitativas, de cuántas veces latía el corazón en un minuto, sino más bien de características de tipo cualitativo. ¿Cómo era ese tipo de pulso? ¿Variaba de un latido a otro? ¿Habían pulsos que eran más amplios que otros? ¿Eran regulares? ¿Eran irregulares? Y digamos que varias de las digamos que de las historias antiguas sobre la semiología sobre todo, y esto es muy enriquecido sobre todo con la historia china, habla de cómo grandes médicos, como que está aquí referenciado, Bianque, hacían diagnósticos, unos diagnósticos espectaculares a partir de pasar horas tocando el pulso de la persona. Lo interesante aquí es que sin que ellos lo supieran, estaban haciendo una evaluación de la actividad autonómica del cuerpo y estaban recopilando información que luego sería útil para entender fenómenos como la variabilidad de la frecuencia cardíaca, algo que vamos a ver obviamente un poquito más adelante. También un poquito de manera interesante, aspectos históricos que no podemos dejar de lado, por ejemplo, los avances que hizo Stephen Halles, quien midiendo la presión arterial, ¿cierto?, en caballos a quienes descanalizaba allí parte de su arteria carótida y evaluaba el comportamiento de cómo esa onda o esa sangre subía a través de diferentes instrumentos, él medía, evaluaba y generaba patrones de comportamiento en el animal que él describió en su momento también de una manera también muy, muy bonita e interesante, y era cómo se generaban ondas, pero cuando el caballo se estresaba o cuando el caballo era un caballo viejo o el caballo era un caballo enfermo o cuando habían características que eran propias de la naturaleza biológica del caballo. Obviamente un caballo con una arteria carótida canalizada, pues no creo que se sintiera muy cómodo, pero cuando lo analizaba, él logró describir un montón de cosas interesantes que también hablan de las respuestas autonómicas, que también hablan de alguien que en su momento obviamente no se comprendió, pero que lograba, digamos que, explicar en gran medida por qué se generaban esos cambios. Y Carl Ludwig, que desarrolla obviamente el primer método de registro de las variaciones de la presión arterial, ¿cierto? A través de un aparatico que se llamó en su tiempo el quimógrafo. Yo me atrevería a decir que es el fisiógrafo de la época, ¿sí? El Power Lab de la época, que lograba precisamente convertir esas señales biológicas
como cambios en la presión arterial, como cambios en la onda de pulso, y las graficaba, y a partir de esas gráficas, obviamente, pues varios investigadores hicieron análisis y encontraron, por ejemplo, cosas interesantes, miren que no es reciente, como por ejemplo el hecho de que las ondas de pulso no tenían todas la misma duración, sino que habían pequeñas variaciones entre ondas de pulso, algo que por supuesto en su momento no tendría una explicación, pero que con el tiempo nos lograría o lograríamos, por ejemplo, entenderlo. Y por último, también para resaltar esto que podría ser una enorme historia de autores y de anécdotas, pues está el doctor Walter Cannon, quien tomaría un concepto francés de Claude Bernal y lo traduciría en el concepto de homeostasis. Y precisamente es el doctor Cannon también el primero que empieza a hablar de algo que se llama sistema nervioso autónomo o vegetativo, como se conoció durante mucho tiempo. Y empieza a decirlo, a proponer el hecho de que precisamente existe algo en el organismo, existe algún sistema, alguien encargado de regular funciones vitales, ¿cierto? Una vez más, como la frecuencia cardíaca, como la presión arterial, y que ese sistema de regulación de esas funciones vitales, pues no está controlado de manera voluntaria, sino que probablemente funciona de una manera autonómica, obviamente por su nombre, que digamos que también abrió un panorama interesante a esa relación que es la que quiero que veamos un poquito inicialmente entre ese pulso que por allá medían en China hace 2500 años, ¿cierto? Y los hallazgos que de pronto él relaciona en su momento. Por supuesto, muchos de los textos, muchos de los libros y las historias que se cuentan a partir de los experimentos del doctor Cannon, pues tenían errores, tenían confusiones, tenían cosas que no correspondían, pero en la actualidad podemos hacer una explicación obviamente mucho más fisiológica, mucho más coherente, y aunque todavía nos quedan baches en el conocimiento, todavía hay cosas que no comprendemos en su totalidad, creo que en este punto de la comprensión es interesante saber precisamente que existe algo que se conoce con el nombre de sistema nervioso autónomo, que lo estudiamos de una manera, por lo menos en medicina o por lo menos en la facultad de medicina, y espero hayan estudiantes de la Universidad de La Sabana que estén por allí conectaditos. Escuchando la charla, pero que precisamente el sistema nervioso autónomo nos interesa enormemente dentro de su evaluación y nos interesa enormemente dentro de la información que puede arrojarnos, porque muchas de las condiciones patológicas que experimenta el ser humano, pues digamos que tienen de una u otra forma relación con él. Por algún lado tendrán que relacionarse, que es algo que voy a tratar de comentarlo hacia el final. Por supuesto, y esto realmente voy a pasarlo de manera un poco rápida, el sistema nervioso autónomo tiene dos grandes ramas, que serían esa rama simpática, esa rama parasimpática, viajan por diferentes nervios, tienen estructuras diferentes por donde viaja esa información, utilizan diferentes neurotransmisores, por lo menos las fibras postganglionares, y generan efectos que en la inmensa mayoría de los órganos son antagónicos. De manera que a nivel cardíaco, el aumento de la actividad simpática producirá, como bien lo sabemos, ¿cierto? Un aumento en el cronotropismo, un aumento del inotropismo, mientras que la actividad parasimpática producirá o llevará a una disminución del cronotropismo fundamentalmente. A nivel de vasos sanguíneos, por supuesto que también tienen efectos antagónicos, ¿sí? Pero aquí lo más interesante es que no podemos pensar y no podemos observar, y esta quisiera que fuera una primera gran conclusión, que el sistema nervioso autónomo es un mecanismo de on-off, o sea, que es blanco o es negro, sino que por el contrario, todo el tiempo existe una liberación continua de neurotransmisores que pertenecen al sistema nervioso simpático y al mismo tiempo existe una liberación de neurotransmisores del sistema nervioso parasimpático, siendo un poquito más específicos, noradrenalina, acetilcolina, con algunas pequeñas excepciones. Y que es esta liberación continua que se produce en ambos, ¿cierto? Lo que lleva a mantener esa regulación.
De hecho, cuando una persona, por ejemplo, sufre un trauma raquimedular y hay una sección completa de su cordón espinal por donde viaja la actividad simpática, pues esa actividad parasimpática desbordada lo puede llevar incluso a un shock. Y eso es simplemente para poner un ejemplo de cómo estos dos no son sistemas antagónicos, sino son sistemas complementarios y que realmente comprender esa complementariedad que tienen el sistema nervioso autónomo en sus ramas simpática y parasimpática le ayuda o nos ayuda mucho a entender los métodos de la evaluación. Por supuesto que sabemos también que existen múltiples órganos que responden a esta actividad autonómica. Sabemos que obviamente los vasos sanguíneos, el riñón, el sistema respiratorio, todos ellos, la piel, incluso las pupilas o los músculos ciliares, los músculos radiales en el ojo más bien, todos ellos responden a esta actividad autonómica. Y es muy interesante ver cómo existen, de hecho, diferentes experimentos y hay trabajos bien interesantes que han sumado estas respuestas, que han sumado la respuesta que se produce a nivel vascular con la respuesta que se produce o la respuesta galvánica que se produce en la piel, más la respuesta que se produce a nivel cardiovascular y de pronto la respuesta a nivel respiratorio y a nivel pupilar, y cómo entre todos pueden contribuir al estudio y el análisis de la actividad autonómica. Sin embargo, y probablemente es el sistema al que es más fácil acceder y que podemos nosotros evaluar de manera mucho más rápida, pues está el sistema cardiovascular y de manera específica está la respuesta cardíaca. El sistema cardiovascular y específicamente el corazón tiene una ventaja y es que responde de manera absolutamente rápida a los cambios en la actividad autonómica. Pero no solo responde de manera muy rápida, sino que también tiene la ventaja de que podemos evaluar esas respuestas, incluso siendo muy rápidas, las podemos evaluar casi que en tiempo real, porque las respuestas que genera el corazón, cambios a nivel de cronotropismo e incluso del inotropismo, pueden ser evaluadas a través de métodos asequibles y fáciles, como sería en este caso el electrocardiograma. Sabemos que esta actividad autonómica no es solo cuestión allí de tronco cerebral. Realmente el esquema de cómo se regula y se autorregula la actividad autonómica es mucho más complejo. Durante mucho tiempo también hablábamos y estudiábamos como los únicos receptores, ¿cierto? O los únicos vías aferentes, las que envían la información hacia esos sistemas de control autonómico, pues como los varoreceptores, especialmente a nivel carotídeo y a nivel aórtico, pero sabemos que existen, como bien lo plantea esta revisión que es absolutamente reciente de principios de este año, publicada en el New England Journal of Medicine, como también el corazón, también el sistema pulmonar, los músculos, ¿cierto? Incluso el sistema renal, las arterias renales, transmiten información de manera constante, continua, para generar acomodaciones, respuestas, adaptaciones desde el punto de vista autonómico. Entonces, pues digamos que eso hace que el panorama sea un poco más complejo, que sea un poco más grande, que no sea tan fácil como pensar solamente en que una persona se le aumenta la presión arterial, es sensada a nivel de los vasoreceptores carotídeos, esa información viaja por el glosofaringeo y en respuesta a ello existe una actividad simpática disminuida y parasimpática aumentada, sino que al parecer este juego de información aferente y de integración, sobre todo a nivel central, pues es mucho más amplia y mucho más compleja. ¿Listo? Algo que se sale un poquito del alcance, obviamente, de esta charla, pero que vale la pena tener en cuenta, sobre todo cuando se hace evaluación pensando en variabilidad de la frecuencia cardíaca. Algo que también hacia el final de la charla intentaré, obviamente, recoger en algunas pocas frases. Por supuesto que también la respuesta eferente es una respuesta que puede ser amplia, enorme. La disautonomía o las respuestas autonómicas pueden evaluarse a diferentes niveles y en esta gráfica, por ejemplo, o en este pequeño esquema, pues hay algunos de esos niveles en donde se reflejan las disautonomías.
los cambios o las modificaciones que se generan a nivel del sistema nervioso autónomo, pues generan respuestas obviamente a nivel cardiovascular, genitourinario, vasomotor, a nivel de la sudoración, gastrointestinal, a nivel pupilar. Sin embargo, todas estas que están aquí, digamos que descritas, pues no son realmente fáciles, exceptuando un poquito lo que decíamos hace un momento a nivel cardiovascular. A veces evaluar o tratar de poner en términos de números, ¿cierto? La fatiga crónica, la ansiedad, ¿cierto? El dolor de cabeza, pues no es algo que sea fácil de cuantificar, ¿cierto? De la misma manera, el grado de disfagia o de náuseas, ¿cierto? Para utilizar los términos que están allí presentes, no es tampoco fácilmente cuantificable. Entonces, a pesar de que existen muchas respuestas eferentes, a pesar de que existen muchas respuestas de nuestro sistema nervioso autónomo a diferentes niveles en nuestro organismo, pues es interesante tener en cuenta que de todas ellas, solo unas poquitas podemos analizar como objetivo fundamental para evaluar la actividad del sistema nervioso autónomo. Y en ese sentido, pues aparece la pregunta, una pregunta bastante válida: ¿cómo evaluamos entonces la actividad del sistema nervioso autónomo? Y en este sentido quiero tratar de resumir algunas de esas técnicas. Por lo menos voy a evaluar las técnicas que no sean invasivas, sino técnicas que sean más o menos asequibles, ¿cierto? En donde obviamente los polígrafos nos ayudan enormemente. Y en ese sentido hay algunas que se han descrito de manera clásica. Nosotros, por lo menos en nuestro grupo de investigación en la Universidad de La Sabana, que se llama PROSEIM, eh, liderado por una persona que admiro enormemente, que es el doctor Daniel Botero, líder del grupo de investigación y quien fuera además mi tutor de tesis doctoral. Um, en nuestro grupo de investigación nosotros nunca hemos evaluado la sensibilidad de los varoreceptores, pero está claramente descrito que es una estrategia para mirar un poquito la respuesta autonómica, el control de la respuesta autonómica. Me parece un tanto invasivo, pareciera que la señora, la chica a quien le están haciendo allí la evaluación, esbozara una ligera sonrisa, pero no quiero imaginar qué podría estar sintiendo. Y es que la técnica lo que hace básicamente es que a nivel del cuello genera procesos de pequeñas compresiones, muy pequeñas. Las presiones no superan los 30 a 40 milímetros de mercurio, pero obviamente podría ser incómodos para algunas personas, o generan pequeños procesos de succión. O sea, succiona, ¿cierto? O comprime los varoreceptores y evalúan al mismo tiempo la respuesta autonómica. La respuesta, por ejemplo, del sistema cardiovascular generada a partir de esos procesos de compresión o de dilatación. Esta, digamos que muchas de la bibliografía que justifica o que expone este tipo de evaluación de la sensibilidad de los varoreceptores demostró en su momento que podría ser bastante interesante, sobre todo para evaluar condiciones crónicas, ¿sí? Como las disautonomías asociadas a ortostatismo o los síncopes vasovagales, ¿cierto? Para evitar test como el de la mesa basculante o cosas de ese estilo. Sin embargo, de manera más o menos reciente, en los últimos 10 años no ha habido muchas publicaciones al respecto y pues probablemente tenga que ver por la dificultad, ¿cierto? Por lo poco práctico que puede hacer e incluso por lo molesto y hasta riesgoso que puede hacer generar compresiones, ¿cierto? O generar succión a partir del cuello. Su interpretación, por ejemplo, o digamos que su aplicación práctica, pues estaría, digamos que no sería tan práctica en medio de todo. Y pues nuevamente repito, no es algo que nosotros hayamos trabajado y no tenemos experiencia con ello. De esto sí hemos hecho algunos trabajos, de esto sí hemos explorado en algunas ocasiones y tiene que ver con el hecho de que cuando se hace ejercicio, y una de mis pasiones en términos de la fisiología es, por supuesto, la fisiología del ejercicio, cuando se hace ejercicio y una persona alcanza cierto valor de frecuencia cardíaca y se cesa el ejercicio físico, es bien claro que hay una caída rápida de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca disminuye rápidamente. Esta frecuencia cardíaca, cuando disminuye rápidamente, ¿cierto? Representa dos fases muy bien definidas, ¿cierto? La primera es una fase rápida, donde obviamente se evidencia una pendiente
en esta caída, y una fase lenta en donde la frecuencia cardíaca progresivamente sigue disminuyendo, pero es una disminución que es un poco más lenta. Eh, en términos de actividad autonómica y pensando en la evaluación de la actividad autonómica, pues precisamente es esa caída rápida, esa disminución rápida, se le ha atribuido a una mayor actividad parasimpática. Y esto significa básicamente que si una persona tiene una hiperactividad del sistema nervioso parasimpático, lo cual en un contexto clínico sería el ideal, sería muy bueno, pues significará que se acompaña de una rápida fase o una caída muy rápida de la frecuencia cardíaca. Mientras que esta fase de disminución lenta o una fase un poco más lenta, ¿cierto? Corresponde a una disminución progresiva de la actividad simpática. O sea, qué tan rápido cae esto parasimpático, qué tanto se aplana esta curva, la actividad simpática. Aquí, digamos que nosotros lo hicimos en su momento, no traje realmente imágenes de los trabajos que hicimos sobre el tema, pero encontramos que, pues, obviamente, y como ustedes seguramente lo pensarán, gran parte de las respuestas se asocian también al grado de entrenamiento de los atletas, lo cual significa que hay unas adaptaciones a nivel cardíaco que podrían favorecer una rápida disminución de la frecuencia cardíaca sin que necesariamente signifique que sea una actividad parasimpática. Sin embargo, hay trabajos muy bonitos, muy interesantes que han demostrado que los pacientes diabéticos que tienen estas fases muy rápidas y una muy buena actividad parasimpática sufren menos condiciones patológicas y pues vale la pena poder explicarla o poder evaluarla en algún momento. Otro interesante método de evaluación y análisis de la actividad autonómica tiene que ver con la relación en la variabilidad del QT o el comportamiento del QT en relación a los RRs, pensando en un registro electrocardiográfico. Esto que tenemos aquí, esto de hecho es una imagen propia, es una imagen tomada por nosotros de un registro electrocardiográfico y pues obviamente utilizando el equipo de AD Instruments. Y lo que hemos instalado además es el módulo de análisis del electrocardiograma, en donde pues podemos, por ejemplo, determinar cosas tan interesantes como esta medida, ¿cierto? Del QT, y cómo latido a latido el equipo puede calcularnos durante el ejercicio, durante el reposo, en cualquiera que sea la actividad, puede calcularnos ese comportamiento de QT. Y de hecho existe una gráfica que también el mismo equipo nos puede arrojar, que es cómo esos intervalos QT se relacionan con los intervalos RR, y analizando el comportamiento de esta pendiente, se puede, digamos que establecer cuál es la respuesta de la actividad autonómica. En teoría es bastante interesante, sabemos que el QT se relaciona mucho con la recuperación, o sea, con la fase de repolarización cardíaca, y sabemos que el sistema nervioso autónomo juega un papel muy importante, especialmente el sistema nervioso parasimpático en esa recuperación. Sin embargo, la interpretación de la gráfica es la que a veces no es tan sencilla y se necesita nuevamente, digamos que un seguimiento y una normalización de los datos que podrían hacer que en ocasiones pues no sean tan fácil de interpretar la respuesta. Por último, pues bueno, aparece, y acá he colocado la monitoría fetal, ¿cierto? Como preámbulo a al método que más nos interesa y sobre el que hemos trabajado y que nos apasiona a muchos de nosotros, que es el tema de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Si ustedes se dan cuenta, este es un trabajo de 1965, es bastante antiguo, y esto es un electrocardiograma que se hizo a nivel fetal, una técnica súper interesante, cuando cuando la mujer ya había tenido cierto grado de dilatación, entonces colocaban por vía vaginal, colocaban el electrocardiógrafo de manera que lo colocaban contra la cabeza del bebé y allí hacían un registro electrocardiográfico en donde evidenciaron que los niños que hacían algún tipo de lesión o que estaban haciendo sufrimiento fetal o lo que sea, pues habían cambios que los ginecólogos obviamente lo manejan muchísimo mejor que yo, que se conocen como desaceleraciones y que responden o corresponden básicamente a alteraciones autonómicas que manifiestan que el niño algo no está bien allí. Ese hallazgo y ese análisis que se hacía a nivel fetal o que se hace a nivel fetal, que todavía se hace de manera abundante, pues dio origen al concepto de variabilidad de la frecuencia cardíaca.
Y para entender la variabilidad de la frecuencia cardíaca, seguramente muchos de quienes están escuchando la charla, pues están bastante, son cercanos al término, pero si alguien no lo es, pues quisiera solamente decir por ahora que fisiológicamente y exceptuando un corazón trasplantado, no existen dos latidos que duren exactamente lo mismo. Existen siempre pequeñas variaciones entre los latidos que hacen que no duren lo mismo. Dos latidos no deberían durar lo mismo. Lo que tenemos arriba pues es un registro electrocardiográfico. Nuevamente repito, esta es también una señal, es un pantallazo de nuestro equipo y del análisis que nosotros hemos hecho o hacemos de manera rutinaria, en donde el mismo equipo contiene obviamente algoritmos para la detección de los picos R, algo que digamos que en muy pocas ocasiones he tenido que hacer algún tipo de corrección. Y lo que vemos acá es sencillamente cómo se trasladó ese concepto de la distancia entre RR expresada en milisegundos a frecuencia cardíaca. Y si ustedes se dan cuenta, pues esto es simplemente como hay latidos que pueden pasar de 73 latidos, ¿cierto? Si fuera la frecuencia cardíaca evaluada solo con ese latido, ¿cierto? Y otro latido que si lo trasladáramos a un minuto tendría una duración de 82 y de pronto 82 un poquito más alto y otra vez vuelve y baja y aquí medio se estabiliza. Y miren que ustedes que si tuviéramos el registro aquí abierto y hiciéramos y lo mostráramos de manera continua, no veríamos una continuidad. Fisiológicamente, o la explicación fisiológica que subyace a esto, es que obviamente, y como lo dije hace un momento, el nodo sinusal recibe eferencias simpáticas y parasimpáticas que descargan de manera muy rápida, pero el sistema nervioso parasimpático, por sus características, un neurotransmisor que dura en el espacio sináptico alrededor de un milisegundo, un tiempo demasiado pequeño, la señal intracelular del nodo sinusal o de las células marcapasos que están acopladas a proteínas GI e inhiben rápidamente la formación de adenilato ciclasa, y eso es extremadamente rápido, hace que la actividad parasimpática se caracterice por cambios enormes, rápidos, ¿cierto? Bruscos en los latidos, mientras que la tendencia del sistema nervioso simpático es a homogenizar los latidos y hacer que las variaciones sean obviamente más pequeñas. Y por lo tanto, pues este grado de variación que haya entre un latido y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, entre más amplio sea, pues nos habla más de la actividad parasimpática versus latidos que se parezcan mucho y que tengan pequeñas variaciones de tiempo entre ellos, que hablaría un poco más de la actividad simpática. Ojo, nuevamente repito, no es que sea parasimpático y no simpático, sino que haya un predominio parasimpático para el primer ejemplo, grandes variaciones, o un predominio simpático para electrocardiogramas o registros que tengan pequeñas variaciones. Gran parte de estas variaciones cardíacas, obviamente, como lo decía hace un momento, están centradas en este centro integrador. Sin embargo, un poquito más adelante, ya hacia el final, voy a mirar o tratar de exponer en otra gráfica un poco más esquemática incluso, como también existen otras áreas de control sobre esta actividad autonómica. Y estas áreas de control a veces las pasamos un poquito por alto. Este es el software que utilizamos nosotros habitualmente. Es el Cubios. Cubios es un software abierto, por lo menos abierto para una cierta cantidad de funciones. También, obviamente, AD Instruments tiene un software de análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero este es un software que ha venido evolucionando y va generando cambios interesantes y que va actualizando y que va dejando abierto gran parte del código para el análisis. Y obviamente no voy a centrarme en ello, voy a pasar muy rápido por aquí. Digamos que de manera más o menos también rutinaria, pues se ha planteado tres tipos de análisis. Un análisis en el dominio del tiempo, que no es otra cosa que un análisis más de tipo estadístico, y por acá hay algo más de tipo geométrico. Un análisis que corresponde a un dominio
de la frecuencia, en donde este tacograma o este comportamiento de las variaciones de la señal electrocardiográfica o los tiempos de RR, ¿cierto? Pues se grafica en torno de oscilaciones en frecuencias, y esas oscilaciones en frecuencias que pueden ser de alta frecuencia, de baja frecuencia, ¿cierto? De muy baja frecuencia, de ultra baja frecuencia, que estaría por aquí, pues nos ayudan a acercarnos a cuál sería el predominio, entendiendo que si hay unas altas variaciones, si existen variaciones muy rápidas, esas variaciones muy rápidas pues corresponden a respuestas de tipo parasimpático. Y por último, pues estaría el análisis no lineal, probablemente uno de los métodos de análisis que más ha crecido, del cual se ha escrito de manera reciente también más, de los cuales han salido una gran cantidad de nuevos métodos, pero que cuando uno se pone a mirar un poquito en un contexto práctico, a veces uno ve que esa gran cantidad de nuevos métodos de pronto no han generado, por lo menos en la experiencia personal, no han generado un impacto lo suficientemente grande como para decir, vamos a abandonar todo lo que se había venido haciendo y vamos a centrarnos en este método de análisis. Eso realmente no se ha dado. Obviamente son mucho más complejos, utilizan muchísimas otras herramientas computacionales mucho más grandes, ¿sí? Pero pues digamos que el más sencillo de todos es el análisis o la graficación de Poincare o Poincaré, como quieran ustedes pronunciarlo, y el análisis de las entropías, en donde más o menos también es fácil desde el punto de vista gráfico evaluar la actividad autonómica, entendiendo que también aquí entre más dispersión haya de estos puntos y obviamente este círculo que abarca la desviación estándar de todo este comportamiento de puntos sea más grande, pues esto habla más de la actividad parasimpática. Para hacer de pronto un comentario allí alrededor de estos métodos de análisis son útiles en la medida en la que nosotros tengamos claro qué queremos evaluar, durante cuánto tiempo queremos evaluar, ¿cierto? Y con qué recursos contamos para la evaluación. Eso vale la pena tenerlo en cuenta, ¿cierto? Casi que por regla general los análisis que son de muy corto tiempo se nos quedan cortos en información. Queremos en muchas ocasiones buscar análisis que hagan casi que latido a latido. Es muy complicado porque la gran mayoría de los métodos necesitan analizar el latido que precede o los latidos que preceden al comportamiento, pero creo que allí podría haber un punto interesante de análisis de cómo transformar esto al tiempo real, si quisiéramos, en términos generales. Donde aparecen algunas, digamos que, complicaciones en torno del análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Hay una enorme que pues acá no la he tocado y que tal vez la puedo nombrar de una manera muy rápida, y tiene que ver con la gran cantidad de sesgos que lastimosamente deben ser controlados para hacer una adecuada toma de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y eso involucra desde la respiración, obviamente, hasta el ambiente, que no sea un ambiente ni muy frío ni muy caliente, la presencia de ruidos, de sonidos, la presencia de corrientes de aire, alimentos, sueño, ejercicio, presencia de cafeína, de cigarrillo, muchísimas cosas. Cuando uno ya logra controlar todo eso, y digamos que tenemos un control más o menos bueno de todos estos sesgos, aparece el otro problema. Y es que no podría suceder que la actividad cardíaca y esta actividad tanto simpática como parasimpática puedan ser el reflejo de respuestas que sucedan a nivel del tronco cerebral por estas vías aferentes, pero podría también corresponder a respuestas que se originan como tal en el sistema límbico y especialmente a nivel hipotalámico, o incluso podrían ser respuestas que se originan en relación a actividad de la corteza prefrontal o incluso otras áreas de la corteza cerebral. O sea que poder analizar y decir, oiga, el fenómeno que sucede aquí, hay un aumento de la variabilidad o una disminución de la variabilidad, no es tan simple cuando entendemos que ese análisis o esos cambios en la variabilidad se pueden originar en múltiples áreas de nuestro sistema nervioso. De hecho, nosotros, y esto hace parte de mi tesis doctoral, de hecho acá hay una imagen del doctor Daniel Botero, parte de uno de los experimentos que hicimos en su momento fue precisamente tratar de hacer un escaneo de la actividad cerebral
a través, obviamente, de electroencefalografía en sujetos sanos, saludables, sin condición patológica, y correlacionar ese fenómeno con la presencia de cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esta nuevamente sigue siendo un pantallazo de nuestro análisis y luego cómo esta señal que nosotros descargábamos, ¿cierto? La descomponíamos en ondas delta, alfa, teta, beta, en fin, para entender un poquito cuál era el comportamiento de las ondas que estaban allí presentes y sin tocar, sin generar ningún otro estímulo, lo único que hacíamos, por ejemplo, con este grupo de sujetos voluntarios era que observaran cosas, ¿cierto? Que hicieran ejercicios memorísticos, sin hablar, sin nada de eso, ejercicios de concentración e incluso actividades de juego, ¿cierto? A través de la interacción con un computador. Y veíamos nosotros, por lo menos fue el gran resultado, como comparado con el reposo, pues algunas ondas, como estas ondas de actividad neuronal tipo teta, se incrementaban en la corteza prefrontal y como estas se relacionaban en muchas ocasiones con una disminución de la alta frecuencia, o sea, con una disminución de la actividad parasimpática y con una actividad incrementada, por ejemplo, en este caso, en actividades de memoria con la muy baja frecuencia. Y esto fue interesante porque en todo el grupo poblacional que se analizó, pues los resultados eran más o menos lo mismo y parte de eso pues ha sido explicado obviamente en respuestas en otras especies animales, por ejemplo en ratoncitos, y esto pues se publicó en su momento en una revista colombiana que es la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, tratando un poquito de correlacionar esa actividad cerebral, ¿cierto? Tratando de no tener sesgos de nada diferente que la actividad de la corteza prefrontal, ¿cierto? En relación a la actividad del sistema nervioso autónomo. Por otro lado, también exploramos o hemos explorado el efecto que tiene la composición corporal y la presencia de sustancias producidas obviamente por los adipocitos, conocidas comúnmente como adipoquinas, o producidas por el músculo esquelético, que se llaman mioquinas, y la literatura pues nos ha enriquecido mostrándonos cómo en experimentos animales muchas de estas citoquinas, tanto las producidas como en el tejido adiposo como las producidas en el músculo, pues interactúan con áreas del sistema, de los sistemas de control cardiovascular a nivel del sistema nervioso central, produciendo modificaciones de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Podríamos decir en este caso que la composición corporal también juega un papel modulador de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y entender cómo hace ese efecto, pues digamos que pues hay más o menos algunas teorías de cómo muchas de estas sustancias interactúan o con los vasoreceptores, ¿cierto? O a nivel hipotalámico, ¿cierto? O a través de estructuras como el núcleo del tracto solitario. Y esto, digamos que generó una línea de investigación interesante que terminó también publicado, de hecho, en una revista brasilera, ¿cierto? Acerca de variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Y composición corporal como determinantes del consumo máximo de oxígeno. Y cuando empezamos nosotros a tratar de armar un poquito ese rompecabezas, esta es una versión un tanto resumida de ella, y analizamos también el comportamiento de pacientes, pues vimos que diferentes patologías crónicas no transmisibles como la hipertensión, la obesidad o la diabetes interactuaban con un sinnúmero de moléculas, ¿cierto? Algunas de tipo inflamatorio que tenían acción directa sobre estructuras como el hipotálamo, modificando la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Pero al mismo tiempo vimos cómo esas moléculas, o bueno, esto ya está más que descrito, también producen disfunciones o alteraciones a nivel endotelial e incluso alteraciones a nivel de la utilización de sustratos energéticos, algo que se ha venido estudiando de manera reciente y que habla de la flexibilidad metabólica. Y ese trabajo, pues, digamos que terminó esa interacción entre hormonas y actividad del sistema nervioso autónomo, con algunas relaciones interesantes desde el punto de vista inflamatorio, sobre todo estudiado a partir de un receptor soluble de interleuquina 6, ¿cierto? Que nos llamó muchísimo la atención porque es un marcador inflamatorio que no está asociado realmente a la interleuquina 6 o a las concentraciones de interleuquina 6. Algo que pues sería muchísimo más amplio, pero que valdría la pena en algún momento revisarlo. ¿Qué llegamos entonces o qué podemos nosotros, digamos que
sacar como grandes conclusiones, por lo menos del trabajo que hemos hecho. Una primera es que el número de aplicaciones que existen en torno a la variabilidad de la frecuencia cardíaca es enorme y en aumento. Si ustedes miran publicaciones, alrededor de 45.000 publicaciones, podría ser un poco más, un poco menos, realmente no lo he mirado de manera reciente, que tratan de relacionar obesidad con sistema nervioso, diabetes, hipertensión, infarto, trastornos obsesivos compulsivos, esquizofrenia, ¿cierto? Ausencia del sueño, dolor de muela, cualquier cosa que evaluemos podría estar relacionada. De esas muchas aplicaciones que tienen la evaluación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, relativamente pocas logran explicar de una manera absolutamente precisa cuál es esa relación fisiológica que existe entre la alteración, la patología y los cambios a nivel autonómico. Y el mejor ejemplo de ellos es la obesidad. Los pacientes obesos tienen una menor variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero a nadie le queda claro si eso está relacionado al proceso inflamatorio, a las citoquinas producidas por los adipocitos, a una alteración en la sensibilidad de hormonas como la leptina o como la insulina, ¿cierto? A un mayor gasto cardíaco secundario, obviamente a su mayor peso. Es muy difícil. Por lo tanto, digamos que una de las recomendaciones que hemos venido generando es que siempre, siempre, siempre la evaluación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca se acompañe de otros métodos y que ojalá, especialmente desde el punto de vista matemático, se puedan relacionar. O sea, si yo tengo el gold estándar para evaluar el comportamiento de infarto agudo de miocardio, digamos que vamos a medir ácidos grasos libres, por colocar un ejemplo, y encuentro cambios de la variabilidad, pues lo que puede hacer la variabilidad es que matemáticamente o a través de redes neuronales, inteligencia artificial, una gran cantidad de opciones, yo puedo fortalecer ese hallazgo del gol estándar del marcador de riesgo cardiovascular. Entonces, no por sí solo la variabilidad no es muy buena en el sentido de que es absolutamente sensible, pero prácticamente nada de especificidad. Lo que debemos buscar son trabajos para mejorar esa especificidad. Y esa es, digamos que una gran recomendación, obviamente, dentro de la evaluación, sumado a los métodos de evaluación y demás. Como estamos un poco cortos de tiempo, yo creo que vamos a ir haciendo el cierre. Simplemente no quiero dejar pasar la oportunidad para hacer una invitación muy especial para el 35º encuentro anual de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Fisiológicas, ALACF, de la cual la Asociación Colombiana de Fisiología pues hace parte del Council. Y este evento es un evento obviamente para toda Sudamérica, con conferencias que van a estar en inglés, en español y en portugués, y donde existe la oportunidad de que investigadores de las áreas del conocimiento afines con la fisiología pues envíen sus trabajos. Les invito muy cordialmente a que participen de este evento que quiere apostar a ser el evento más grande en torno de la fisiología en Latinoamérica y somos 12 asociaciones científicas que estamos trabajando en pro de ello. Para que presenten sus trabajos y bueno, muy bienvenidos o participen sencillamente del congreso. Por último, este es mi correo electrónico. Yo sé que por tiempo puede ser un poco difícil contestar algunas preguntas, así que siértase en total libertad de escribirme, que con el mayor de los gustos trataré en lo más pronto posible de responderle. Y mis redes sociales, las redes sociales de la Sociedad Colombiana de Fisiología de Colfisis, donde son redes sociales destinadas, tanto la personal como la de Colfisis, destinadas 100% a la comunicación de información científica, de eventos, de casos clínicos, ¿cierto? Discusión de artículos, en fin. O sea, están centradas en el crecimiento académico más que en otra finalidad. Muy agradecido por la invitación, muchísimas gracias y espero no haberme extendido demasiado con respecto a lo que estaba planeado. No, de ninguna manera, doctor. Estuvo clarísimo, muy bueno. Excelente charla, taller. Muchas gracias por compartir acá su conocimiento, su trabajo con nosotros. Estuvo de verdad excelente.
Vamos a traer algunas las preguntas, la verdad, que fueron hechas y siguen siendo hechas acá en campo de chat. Pueden poner las preguntas ahí y vamos a pasar las preguntas al doctor, ¿ok? Quiero Claro que sí. solo aprovechar la oportunidad, doctor, que estamos divulgando, que estamos difundiendo esos eventos virtuales y creo que hay un público también que esté interesado en el próximo evento que vamos a hacer de manera también virtual en día 6 de octubre. Ok, en día 6 de octubre, acá en nuestro canal de Instruments Latam, vamos a tener también una presentación, un workshop en conjunto con investigadores de la Universidad Mayor desde Chile y el Centro de Investigación en Fisiología de Ejercicio, que va a traer como hablar sobre reflejo, quimorreflexo periferal en nadadores entrenados jóvenes. Y ahí también va a ser un workshop un poco también interactivo, vamos a tener constancia, va a ser en día 6 de octubre y vamos a hacer la divulgación por acá, por nuestras redes sociales, ¿ok? Entonces, sigan nuestras redes sociales, estamos como AD Instruments LA en Instagram y AD Instruments Latam, Facebook, LinkedIn, y si se inscriban acá en nuestro canal de YouTube, que vamos a traer también todos los eventos desde acá, ¿ok? Entonces vamos a traer las preguntas para el doctor que fueron llegado y sigan poniendo las preguntas que vamos a contestar a todas, ¿ok? Hay muchas, doctor. Seguimos acá, empezamos al primero de Oscar, que trae el software Cubios, es de libre acceso. ¿Nos puede indicar el website donde se puede consultar? Sí, 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 sí. No estoy seguro del punto, me parece que es .com, no estoy seguro, pero Cubios con K. Cubios tiene dos versiones, una versión free que digamos que es bastante buena, ¿cierto? Y una versión paga que trae muchas más alternativas para la evaluación y una alternativa ahí de evaluación en tiempo real. Pero sí, Cubios, es muy fácil. Si ustedes digitan Cubios con K, cubios.com, ya, esa es la página. Ok, excelente. Una otra pregunta de Oscar. Conocemos el Task Force de 1992. ¿Existe algún nuevo Task Force de HRV? No que yo conozca, de hecho el Task Force del 92 tiene todas las descargas habidas y por haber. Es tal vez uno de los documentos que más he visto que se ha descargado y que más se ha referenciado. Sin embargo, muchas de las técnicas nuevas, esas técnicas novedosas, evaluación de la entropía y demás, digamos que no han ganado la suficiente evidencia como para hacer una actualización, por lo menos que yo la conozca. Por lo tanto, todavía sigue siendo bastante válido, a pesar de que son, digamos que, técnicas que son un poco viejitas, pero que todavía siguen siendo absolutamente válidas dentro del contexto de la evaluación y de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Excelente. Diogo le pregunta, ¿cuál las variables fisiológicas necesitaría registrar para tener informaciones de HRV con más confiabilidad? Bueno, hay trabajos muy interesantes que han utilizado, por ejemplo, la evaluación del diámetro pupilar. El diámetro pupilar parece responder de una manera también bastante interesante en relación a la actividad autonómica. Entonces, podría ser una muy bonita alternativa. Y lo otro es que tiene que ver con la medición, obviamente, de la producción de sudor que también se ha venido utilizando. Lo que pasa es que sobre todo esta última pues tiene algunas variaciones, hay personas que de por sí transpiran un poco más, otras que lo hacen un poco menos, pero creo que si estamos explorando una nueva alternativa, por ejemplo el diámetro pupilar es algo que podría ser interesante dentro de la evaluación. ¿De verdad? Qué Sí. bueno, qué chévere, qué chévere. La pregunta también de Oscar, ¿confía en los registros de 5 minutos o siempre es mejor los registros de 24 horas? Depende de lo que quieras, depende del fenómeno que quieras analizar. Realmente 5 minutos lo hemos utilizado nosotros y han sido, digamos que registros confiables. Menos de 5 minutos le queda a uno un poquito la duda, todavía no son tan buenos, aunque algunos artículos recientes han incluso hablado de variaciones hasta de 2 minutos. Todavía no me atrevo a hacer de 2 minutos porque creo que es un periodo de tiempo muy corto. Las 24 horas
depende de lo que tú quieras analizar. O sea, también hicimos en algún momento un trabajo con residentes de medicina interna que duraban 24 horas en un turno, ¿cierto? Y los datos no cambiaron mucho de evaluaciones de 5 minutos que hacíamos cada 4 horas. Entonces, pues digamos que depende de lo que quieras evaluar, deberás establecer el tiempo y depende del fenómeno que quieras, obviamente, relacionar, ahora escoger el tiempo y la técnica que se acomode mejor a la evaluación de ese tiempo. Perfecto. Conseguindo acá, en su experiencia, ¿qué tanto es la reproducibilidad de las medidas de HRV? En su experiencia, ¿qué tanto es la reproducibilidad de las medidas de HRV? Perdón, es difícil ya en portugués es aún más difícil. Perdón. Es una muy buena pregunta, porque yo evalúo 5 minutos bajo una condición. Va a tomar un tiempo, 5 minutos bajo una condición. No le cambio nada, absolutamente nada. La misma persona, las mismas condiciones, no la muevo, no le hablo y evalúo otros 5 minutos y ya hay pequeñísimos cambios que pueden obedecer, por ejemplo, actividad cortical, a que en los siguientes 5 minutos se acordó de una canción que le gustaba y empezó en su mente a darle vueltas a la cancioncita y ya hubo un cambio en la variabilidad. Eso significa que es tan sensible, pero tan sensible ese cambio, que a veces por exceso de sensibilidad no tenemos ni idea qué es lo que produce tal modificación. Entonces, la reproductibilidad de la variabilidad de la frecuencia cardíaca es baja, es relativamente baja, y más si la persona se levanta, camina un poquitico, ¿cierto? Se sienta otra vez, así se quede media horita allí, no nos va a dar 2 registros exactamente iguales. Bien, sí. Una pregunta de Gonzalo Roballo, que ha llegado. Para el DX de CAN, utilizamos el test de Curtis. ¿Alguno de los 5 criterios tiene mayor sensibilidad y especificidad? ¿Cuántos de esos criterios son necesarios para hacer un correcto DX de CAN? No, no sabría decirte, no conozco realmente los criterios y no podría yo opinar al respecto. Ok, una pregunta más también de Oscar que ha llegado. En su concepto, ¿cuál es la aplicación clínica útil de HRV para el clínico? Por sí sola, ninguna. Siendo muy sincero, por sí sola, ninguna. Pero cuando se articula con otros eventos o con otros sistemas o con otra información, puede ser enorme. Particularmente, lastimosamente, la pandemia nos detuvo nuestro trabajo, pero nuestro trabajo de investigación, por lo menos el que estamos llevando en este momento, así estamos un poquito desde la parte teórica nada más, era en pacientes sépticos y cómo la variabilidad de la frecuencia cardíaca nos ayudaba a mejorar la sensibilidad del diagnóstico. En este caso, que llegue un paciente y tenga aumento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca o disminución de la variabilidad más bien, pues podría ser por infección, por dolor de cabeza, porque venía cansado, por lo que sea. Pero cuando sumamos eso a criterios diagnósticos de la sepsis, eso hace que podamos potencializar obviamente el diagnóstico. Si yo tengo un paciente en la unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Lo tengo monitorizado, lo tengo bajo un control estricto, ¿cierto? Y controlando todas sus variables, veo que hay un cambio en su variabilidad, yo digo, algo está pasando. Tengo que ir a buscar porque algo le está pasando a este paciente y probablemente o va a ser, o está infectado, ¿cierto? O va a ser una cetoacidosis o va a ser un desequilibrio electrolítico, bueno, no sé, lo que sea, algo tiene. Entonces, en el clínico sí está acompañado de otros valores, excelente. Y ahí es donde, por ejemplo, la inteligencia artificial ha ganado un poco de protagonismo, porque a través de sistemas de inteligencia artificial que reúnen diferentes variables, incluyendo criterios de variabilidad de la frecuencia cardíaca, se ha logrado, digamos que, sensibilizar aún más el diagnóstico clínico de algunas condiciones. Excelente. Tenemos acá una pregunta más de Natalie Moreno. ¿El reloj polar A310 puede ser una herramienta válida para determinar la variabilidad de la frecuencia cardíaca cuando se pasan los datos a cubios?
No estaría seguro para el reloj. El problema es que la gran mayoría de los relojes, por lo menos en Polar, hay un RX 800, que es un reloj viejito, era el único que daba registros RR, ¿cierto? Con 3 cifras decimales porque trataba de tomar las señales cada milisegundo. En adelante, la gran mayoría de relojes, voy a pensar en Polar, en otras marcas, digamos que es probable, pero en Polar, lastimosamente, las siguientes marcas no logran tomar registros en tiempo real porque consume demasiada memoria y espacio físico y necesitaríamos obviamente tomar señales, por lo menos 500 señales cada segundo, o sea, eso en términos de memoria satura un relojito. Entonces la gran mayoría de los relojes ya no hacen eso, sino que hacen son compendios y promedios de frecuencia cardíaca. Entonces no sería factible realmente. ¿Listo? Sí, si me permita complementar acá en ese tipo de análisis, es muy importante la frecuencia de muestreo, que es exactamente eso que el doctor ha comentado, 500 puntos, 500 medidas en un segundo, para poder hacer principalmente el análisis en dominio de frecuencia, que está importante. Entonces, tener esa ventana de datos en un segundo es esencial, es primordial, y algunos de esos dispositivos que son vestibles, wearables, son muy buenos para adquirir los datos, pero a veces no darle las informaciones en términos de adquisición de señal suficiente para hacer las análisis. Exacto, sí. Luis ha preguntado, hola, ¿qué tan fiable es el estudio de la variabilidad por medio de fotoplasmografía como el app aplicativo HRV for Training? Bueno, el HRV for Training, por ejemplo, ha demostrado en atletas, obviamente es desarrollado para atletas, que más o menos se acerca al estudio, más o menos. Digamos que hasta donde tengo entendido tiene una, digamos que una R cuadrado como es 0.8, que no es del todo mala. Sin embargo, lastimosamente parece ser que dependiendo del dispositivo que nosotros tengamos, del celular con el que nosotros hagamos esa adquisición, pues esa sensibilidad puede disminuir o puede aumentar. Entonces, digamos que es una buena alternativa, me parece algo interesante, sobre todo cuando es lo único que tenemos a la mano, pero si quisiéramos hacer algo muchísimo más confiable, tendremos que irnos a otro método, que es, por ejemplo, la utilización de las bandas, y de hecho hay otros mecanismos de análisis de la variabilidad que pueden utilizar, por ejemplo, las bandas de los relojes Polar. Esa misma banda se puede configurar a otras aplicaciones que para recibir esa señal, que es un poco más fiable que utilizar la señal que se genera en el dedo o la que se podría generar en la muñeca. Perfecto. También he preguntado, ¿cuál es el motivo de evaluar el RMSSD y no parámetros no lineales en el deporte? De antemano, gracias. Ok, RMSSD es la reina de los parámetros en variabilidad. Realmente, cuando uno mira un poquito los trabajos, casi que todos los trabajos reportan muchas cosas, pero todos no dejan de reportar RMSSD, que a pesar de que es muy sencillo de evaluar, facilito, eso lo hace uno con un Excel si quisiera incluso, parece que tiene y arroja una información interesante. En el caso del deportista, de hecho, hay protocolos de entrenamiento que se basan en RMSSD solamente. Y hay, digamos que protocolos en España, por ejemplo, hay un investigador que estuvo hace poco aquí en Colombia, a principios del año, ¿cierto? De apellido Jabaloyes, que trabaja con la Asociación Española de Psicología, de Ciclismo, Asociación Española de Ciclismo, sí. Y toda la planificación del entrenamiento la hacen basados en variabilidad de la frecuencia cardíaca y utilizando como criterio RMSSD. No, excelente. Raúl te manda un cordial saludo desde la especialización de medicina de deporte de la Universidad de Boyacá y le pregunta cuál es la mioquina que más se ha visto asociada con modificaciones en la variabilidad cardíaca. Ok, la interleuquina 6. Esa interleuquina 6 que ha sido un dolor de cabeza porque como también es inflamatoria, ¿cierto? Pero esa interleuquina 6 solita, solita, sin receptor soluble, parece que es la que mejor alcanza la región hipotalámica, el hipotálamo anterior, y allí genera modificaciones de esas respuestas neuronales que alteran la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces es esa interleuquina 6, pero solita, porque cuando es en procesos inflamatorios, donde también se eleva la interleuquina 6, ¿cierto? Se acompaña de su receptor soluble y esa es
otra historia un poco más larga. Sí, acá en la página Músculo y Cerebro, Deporte, pregunta, ¿qué medicamento aumentaría el sesgo de evaluar HRV? Uy, muchísimos. La cafeína nada más, aquí me estoy tomando un cafecito, pero la cafeína nada más, sin ser incluso medicamento, ya me mete un sesgo. La cafeína, o una de las funciones que cumple la cafeína es que altera, obviamente a nivel neurológico, a través de la barrera hematoencefálica, según los receptores de adenosina, pero también a nivel cardíaco, modifica respuestas intracelulares, inhibe las fosfodiesterasas, aumenta el AMP cíclico y eso hace que me aumente la frecuencia cardíaca y me reduzca la variabilidad. Entonces, cafeína para entrada, pero cualquier medicamento que afecte la actividad cardíaca, ¿cierto? Beta bloqueadores. Es muy difícil evaluar variabilidad cuando hay beta bloqueadores, propanolol, metoprolol, atenolol. Es muy difícil cuando hay agonistas adrenérgicos, salbutamol, por ejemplo, ¿cierto? Es bien complicado. Entonces, cualquier medicamento, pero el listado es grandísimo. El listado es muy grande y de hecho hay un artículo de principios de este año, tal vez estaba por allí referenciado en algún momento, que trae un listado de medicamentos a tener en cuenta. Si gustas, puedes escribirme y con mucho gusto te lo comparto. Excelente. A Natalia también trae acá una pregunta, doctor, para valorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca en pacientes sépticos, donde se han visto alteraciones en la baja de la relación baja frecuencia, alta frecuencia, baja frecuencia y SDDN, van a ser muy diferentes los cambios entre aquellos con pone como VMLI, los que no. Si pudiera poner una vez, no sé si está claro, Natalia, si puede poner una vez más la pregunta para mí, es VMLY, tenía acá, VMLY. sí, con No, aquellos, no sé. no, La no sabría pregunta decirte. total es para valorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca en pacientes sépticos donde se han visto alteraciones de la baja de la relación baja-alta frecuencia. Baja frecuencia y SDDN van a ser muy diferentes los cambios entre aquellos con los que no. Ventilación mecánica invasiva. Gracias, Natalie. Yo Ah, puso ok. acá. Ok, Ventilación pero mecánica invasiva. ok, muy bien. Mira que en sepsis, como parte del proyecto que yo les decía que debía comenzar este año y que deberíamos estar trabajando en este momento, hicimos una revisión bibliográfica publicable que está en ese proceso de finalización, en donde encontramos alrededor de unos 20 artículos que han relacionado el tema de variabilidad con la frecuencia cardíaca con sepsis en muchas partes del mundo, con múltiples patologías, con múltiples orígenes de las infecciones, con pacientes en la unidad de cuidados intensivos, pacientes que no estaban. Y lo que nos ha llamado mucho la atención es la heterogeneidad de medidas y de variables analizadas. O sea, uno quisiera que de pronto le dijera que todos evaluaron la relación low frequency, high frequency y que todos les funcionó, pero no. Muchos utilizaron unas medidas, unas funcionaron, otras no funcionaron. De entrada, cuando uno tiene ventilación mecánica asistida, los cambios a nivel de presiones y de frecuencias, ¿cierto? Y de volúmenes, obviamente, de estos pacientes generan ya cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. O sea que es necesario tener en cuenta que ese es un sesgo importante porque los cambios, obviamente, de la presión intratorácica favorecen el retorno venoso o dificultan el retorno venoso, haciendo que haya cambios intrínsecos en la variabilidad. Entonces, pues es un poco difícil, pero la respuesta breve sería hay muchas estrategias para medirlo. Nosotros queremos precisamente como parte de nuestro estudio tratar de determinar cuál sería la que aplica por lo menos en la población y por lo menos con las herramientas que contamos nosotros. Sí. Una pregunta más de músculo y cerebro, deporte. Para valorar la HRV en atletas con lesión de médula, ¿sería fiable? Difícil, muy difícil, porque la lesión de la médula, al lesionarse la médula, se lesionan las vías simpáticas. Entonces, dependiendo obviamente del tipo de lesión que haya, toda la información simpática viaja a nivel del cordón o médula espinal, la información parasimpática viaja por los vagos, o sea, por fuera del cordón espinal, y esto significa que ya de entrada tenemos un sesgo y es que el paciente debe tener una actividad simpática disminuida.
Entonces nos va a salir parasimpático todo el tiempo. Eso ya sería una dificultad grande y sobre todo para tratar de comparar poblaciones, pues tendrían que tener todas lesiones al mismo nivel, en el mismo tipo de lesión y eso pues es prácticamente imposible. Entonces es muy difícil realmente. Ok. Creo que no hay más preguntas. Si tienen más preguntas, pueden poner ahí en campo de chat, pero quiero desde ya agradecer muchísimo, doctor, por la charla, por la presentación. De verdad que es excelente oírlo y con tan conocimiento ser compartido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros acá en la tarde de hoy. Espero verlos muy pronto en nuestros próximos eventos y muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias Tatiana, gracias Andrés también que está por ahí. Un abrazo para todos, muchas gracias.